Vamos a calcular el punto de trabajo de un transistor. Y diréis, ¿y qué es eso del punto de trabajo? ¿Qué es eso? ¿Qué punto es ese? Esto no sé lo que es, dirá alguno. No os preocupéis, mirad. Muchas veces se llama ese punto de trabajo Q. ¿Y eso qué es? Pues es calcular la intensidad de la base, la intensidad del colector y la tensión colector-emisor. Un dato que tenemos es la ganancia de este transistor, que nos dice que es 100. Recordar lo que es la ganancia. Cuando el transistor esté en zona activa, por el colector va a pasar una corriente más grande, 100 veces más grande que la que pase por la base. Lo que hace el transistor es regularme la corriente que pasa por el colector y permitirme que pase una corriente 100 veces más grande que la que pasa por la base. Y recordamos, el transistor no es ningún elemento mágico que genere la intensidad y se la saque de la manga y haga un milagro y la multiplique, no. La intensidad querrá circular por aquí porque eso la demanda la carga. Y el transistor hace una especie de efecto como un circuito hidráulico de grifo, que según le abra yo o le cierre, me permite el mayor o menor paso de agua en el caso del grifo, y en el caso del transistor el mayor o menor paso de intensidad. Y el juego es que por el colector me va a pasar 100 veces más que lo que me pase por la base. Pero digamos, yo tengo aquí una fuente que me proporciona esa intensidad, una carga que me la demanda. Digamos, no se saca la intensidad de las tripas, por decirlo de alguna manera. Y un dato que no está explícito, pero que si no nos lo dicen le podemos tomar, es que los voltios que hay entre la base y el emisor, eso es una constante. Eso normalmente, por las características que tiene el transistor y demás, no varía dependiendo de circunstancias externas. Esto habría que, para ver por qué es esto, habría que comprender un poco la naturaleza interna de cómo es un transistor, cómo se organizan sus semiconductores que lo constituyen, etc. Pero de puertas para afuera del transistor nos vale con saber que la tensión base-emisor es una constante, no va a variar de unas circunstancias a otras, siempre la vamos a tomar la misma. Y si no nos dan ningún dato, no nos dicen nada en contra, lo más normal es que la tensión base-emisor sean 0,6 voltios. Luego, cuando yo quiera saber los voltios que hay aquí, no necesito hacer un cálculo, no necesito buscarlo en ninguna tabla complicada, yo voy a tomar como valor base-emisor 0,6 voltios. Pues mirar, aquí solo tengo una pila para los dos circuitos, para el circuito de la base, vemos aquí el circuito de la base, y para el circuito del colector. A veces, cuando pongo dos fuentes diferentes, pues llamo V sub CC a los voltios de la fuente del circuito del colector y V sub PB a los voltios de la fuente del circuito de la base. Si tengo una única fuente, pues voy a jugar con esa pila, y esa pila la voy a tener aplicada tanto al circuito del colector como al circuito de la base. Y vamos a recordar un poco cómo era esto. Voy a escribir la ecuación del circuito de la base. ¿Y cómo es esto? Los voltios que conecto yo, en este caso 12 voltios, pues se van a repartir entre ¿qué? Entre esta resistencia. Voy a calcular los voltios que hay en esta resistencia. ¿Cómo? Pues el valor de esta resistencia, que le tengo, que es un dato, por la intensidad que la recorre, que será la intensidad de la base. Más los voltios que hay entre la base y el emisor, que ya vimos hace unos segundos que lo vamos a considerar una constante, y con eso yo tendría escrita ya la ecuación del circuito de la base. Y en esa ecuación hay unos datos conocidos y hay unas incógnitas. Pues yo procuraré despejar las incógnitas de esa ecuación. Vamos a ver. V sub BB, como os decía, es igual que V sub CC, porque solo hay una pila, solo hay una fuente, y como veíamos era RB, resistencia que voy a conectar yo a la base, por la intensidad que la recorre, que es la I sub B, la intensidad de la base, más la V sub PE. Pues donde había letras y yo conozco el valor de esos datos, voy a sustituirlo por números y posteriormente voy a despejar la incógnita que tenga en esa ecuación.
veis que el valor de la tensión de la pila es un dato conocido, son 12 voltios. El valor de la resistencia de la base son 125 kiloohmios. Kilo, recordar kilos son 1000, pues son 125 miliohmios por la intensidad de la base, que yo de momento no sé cuál es, pues nada, lo llamo I sub B, más los voltios que hay entre la base y el emisor, V sub PE, que hemos dicho que es una constante, es un dato, no tengo que calcularlos, cojo ese dato, lo incorporo a mi ecuación 0,6. Pues veis que he escrito una ecuación y que en esa ecuación, ahora con los datos que tengo actualmente, pues lo sé casi todo menos una cosa, que es la intensidad de la base. Pues muy sencillo, tengo una incógnita, tengo una ecuación, procedo a despejarla. I sub B es 12 menos 0,6, este más 0,6 pasa al otro lado restando, y los 125.000 que acompañan a la I sub B multiplicando, pues pasarán al otro lado del igual dividiendo. Entonces hago la cuenta y me sale esta cantidad, 0,0000912 amperios. Es una cantidad muy pequeñita, entonces voy a buscar la manera de expresarlo de otra forma. Por ejemplo, podría expresar en miliamperios, pero aún así seguiría siendo algo muy pequeñito. Lo voy a expresar en microamperios, algo que es 1.000.000 de veces más pequeño que un amperio. Para pasar de amperios a microamperios yo multiplico por 10 a la 6 por 1.000.000 y tengo esto, 91,2 microamperios. Un micro algo es 1.000.000 de veces más pequeño que algo. Daros cuenta que la intensidad que va por aquí es muy pequeñita, ¿vale? Y con esa intensidad tan pequeñita yo puedo gobernar pues receptores que me consumen una intensidad pues mucho más grande. Esa es la gracia del transistor. Manejar corrientes grandes con corrientes pequeñitas. Bien, ya sé I sub P. ¿Podría calcular yo I sub C? Recordar, el transistor en zona activa, la intensidad del colector es la de la base por la ganancia. Conozco la intensidad de la base, la acabo de calcular. Conozco la ganancia. Es un dato que nos proporciona, recordad, 100 no es un valor que tenga unidades, es una proporción. Nos dice que la intensidad que pasa por el colector es 100 veces más grande que la que pasa por la base. Pues tengo todo. Tengo la intensidad de la base y tengo la ganancia. Pues voy a calcular mediante esta ecuación y I sub C es igual a I sub B por la ganancia. Pues nada, tengo mis datos, los incorporo, hago la cuenta y me salen 0,00912 amperios. Bien, como es una intensidad muy pequeñita y es como muy feo tener un 0,000, es como más elegante expresarlo igual en sus múltiplos y no tener una cantidad que sea 0,00. Pues lo paso a miliamperios multiplicando por 1000 por 10 a la 3. Entonces esto se convertirían en 9,12 miliamperios. Bien, pero recordar, expresado en la unidad auténtica del sistema internacional es esto, expresado en sus múltiplos, pues es una forma de ponerlo como más bonito, más elegante, ¿vale? Pues bien, yo ya sé muchas cosas. Ahora voy a plantear la ecuación del colector y habrá cosas que sepa, habrá cosas que no sepa. El paso final va a ser de esa ecuación del colector despejar mi incógnita, la cosa que no sé y voy a querer yo saber, que va a ser la V sub C, los voltios que hay entre el colector y el emisor del transistor. Vamos a plantear la ecuación, acordaros, los voltios que hay en la pila serán los que hay en esta resistencia. ¿Cómo lo calculo? Multiplico el valor de la resistencia por el valor de la intensidad que la recorre, RC por I sub C, más V sub C, son los voltios que hay aquí, que no lo sé, va a ser mi incógnita, y ya da la vuelta al circuito, ¿vale? V sub CC, ahora lo sustituiremos sus números, pues como os decía es RC por IC, la resistencia, por la intensidad que la atraviesa, más V sub C, que son los voltios que hay aquí, y ya está mi ecuación, no necesito escribir más. Sustituyo los datos que conozco. La V sub CC sé que vale 12, la RC sé que vale 100, la I sub C
también sé lo que vale, lo acabo de calcular. Luego lo único que no sé es la V sub C. Pues pongo los numerucos, 12 es igual a 100 por, pongo la intensidad en amperios, para que aquí la V sub C me salga en voltios. Si yo en vez de ponerlo en amperios me lío un poco y lo meto en miliamperios o microamperios, pues ya no me saldría en voltios la tensión que estoy buscando, ¿vale? O sea que cuidado cuando sustituyamos los números. Pues la resistencia, que son 100, por la intensidad que lo atraviesa, que es la intensidad del colector, que ya tengo calculada, que es 0,00912, más los voltios que hay aquí, que esto es lo único que no sé yo. V sub C, pues nada. Si aquí solo hay una cosa que no sé, tengo una ecuación, tengo una incógnita, pues muy fácil, procedo a despejarla, y esto es 12 menos, esto que está aquí con más, pasa al otro lado con menos, 12 menos 100 por 0,0912, que es 0,912, hago esa operación, hago esa cuenta y obtengo que V sub C es 11,08 voltios. Pues ya tengo las tres cosas pedidas en un punto de trabajo. La intensidad de la base, que teníamos aquí, veis que la habíamos calculado, que era 91,2 microamperios. La intensidad del colector, que son los 9,12 miliamperios. Y la tensión entre el colector y el emisor, el transistor, que es lo último que he calculado, que son 11,08 voltios. Luego tengo las tres cosas, tengo el punto de trabajo y he conseguido realizar el cálculo que necesitaba. Recordar esto, aunque parece complicado, muchas ecuaciones, mucho lío, no lo es tanto. En realidad sé muchas cosas, hay alguna que no sé, la despejo. ¿Qué tengo que hacer? Plantear la ecuación de la base, ir sumando los voltios que hay en cada sitio, los que hay aquí más los que hay aquí, lo igualo a la pila, los voltios los calculo la intensidad por la resistencia, aquí los voltios entre la base y el emisor es una constante, para el circuito del colector procedo de forma similar, los voltios que hay aquí, ¿qué será? Pues el valor de la resistencia por la intensidad que la atraviesa. Los voltios que hay aquí, pues no lo sé, escribo la ecuación y ya la despejaré. Y cuestión importante, hay una relación entre estas dos intensidades, la de la base y la del colector. ¿Quién la relaciona? La ganancia. Si la ganancia es 100, por el colector van 100 veces más de intensidad que la que va por la base. Pues con esos sencillos planteamientos yo puedo calcular el punto de trabajo de un transistor.